es necesario en todo proyecto de intervención, porque, como decía Lenin, no hay mejor práctica que una buena teoría. Entonces, lo que se plantean es desarrollar la creatividad de la gente joven, intentando promover que sus aspiraciones y sobre todo sus logros se pueden hacer y mostrar. Otra cuestión que se plantean es incrementar la capacidad del profesorado y sobre todo sus habilidades para trabajar dentro de procesos creativos y sobre todo para trabajar con profesionales creativos. Y esto, para mí, y sobre todo en el ámbito que nos movemos a nivel de todo el Estado español y en particular de Cataluña, es una de las grandes carencias. No tenemos experiencia de trabajo colaborativo entre profesionales creativos y educadores. El tercer aspecto es facilitar que las prácticas educativas y las instituciones culturales se aproximen, pero no con el sentido paternalista que hoy se desarrolla, sino con un sentido activista y de autoría. No con el sentido celebratorio que hoy se plantea, sino con un sentido de responsabilidad y de acción transformadora. Otra de las finalidades que se plantea es trabajar con profesionales creativos que sean realmente colaboradores en el proceso de aprendizaje y no que marquen el proceso y que dejen que los otros hagan y descubran, sino que realmente la colaboración sea la base de la experiencia. Otro elemento definitorio del Creative Partnership es ser capaz de formular los objetivos y las finalidades claras, cosa que no suele abundar en este tipo de proyectos. Y casi para entrar en el final de este enmarque es diseñar programas que tengan en cuenta el contexto. Y esto también es otra característica fundamental, porque muchos programas de colaboración se llevan a cabo sin tener en cuenta el contexto. Y esto, cuando antes hablaba de lo de vender el proyecto, una característica que suele ocurrir en algunos de los proyectos que se ponen a la venta es que se producen de la misma manera independiente del contexto en el que se presentan, porque lo que se vende es un producto, lo que se vende casi es una franquicia. Además de establecer de manera clara los papeles del profesorado y de las personas creativas. Y además de intentar, y esto es una cuestión importante y que la hablaba esta mañana con una de las presentadoras, era la idea de la sostenibilidad. Lo que no tiene sentido en este tipo de proyectos que ocurran solo una vez, sino que a partir de que ocurran tengan una sostenibilidad en el tiempo, de manera que luego sea la propia comunidad quien tenga capacidad de autoorganización para que los proyectos continúen funcionando y continúen caminando. Y finalmente es construir unas relaciones creativas a largo término y no que sean finalistas dentro del propio proyecto, algo que con frecuencia olvidamos. Y por último, y esto lo hablaba con Imanol Aguirre a la hora de la comida, algo que no suele ser la experiencia en nuestro entorno, es que cada proyecto de intervención se evalúa. Cosa que en los proyectos que relacionan lo artístico con lo pedagógico se acaban cuando se acaba el proyecto y nadie pide cuentas sobre qué ha pasado y qué ha acontecido. Entonces, pensar en formas alternativas de evaluación, en la medida que vamos a trabajar con dinero público en este caso, es fundamental dentro de unas relaciones democráticas, aunque muchas veces para los poderes públicos que dan el dinero sea una molestia tener que plantearse que tienen que evaluar, porque entonces también tendrían que evaluar otras de sus prácticas, cosa que no siempre les es grato. Otro proyecto, y esto es un proyecto australiano, es el Arts Play, y lo que intenta es animar a los niños y a las niñas y a su familia a desarrollar su creatividad y su imaginación. Lo que buscan es implicar artistas de alta cualificación y a personal creativo con diferentes bagajes. Es valorar el papel de las familias y de la comunidad en el aprendizaje creativo, por lo tanto no va solo para los individuos más jóvenes. Promover entornos físicos y recursos creativos y además llevar a cabo evaluaciones longitudinales, o sea, que se vaya viendo cuál es el efecto a lo largo del tiempo y utilizar métodos basados en las artes para conseguir datos y para su evaluación. Y esto de utilizar métodos basados en las artes sería el tema de otra conferencia y de otro trabajo, es decir, ¿qué podemos aprender hoy de la investigación basada en las artes para introducirlo en este triángulo que nos plantea nuestro encuentro?
Y el último proyecto que quisiera comentar, para no ser solo proyectos de países anglos, es un proyecto portugués. Es un proyecto de danza en Portugal, se llama el proyecto Respira. Es un proyecto que en estos momentos está teniendo un cierto impacto en Portugal, que lo que busca es aliar la experimentación con la concepción de un espectáculo de danza. Lo que busca es explorar la dimensión multidisciplinar del área de la danza y, insisto, no hacer un proyecto, sino implicar a la comunidad escolar, a sus familias, a los educadores, en un proceso de investigación y de creación a partir de promover una postura y unos métodos singulares para actuar desde una dimensión artística. El proyecto, una de las cuestiones que se plantea es que los individuos que participan en él recorran todo el proceso de creación que supone un proyecto de danza, es decir, que pasen por el trabajo del cuerpo, que pasen por la construcción de la música, que pasen por la filmación del proceso, que trabajen en la creación de los vestidos y que todo eso, al final, por eso decía antes, la idea de mostrar, confluya en un espectáculo que sea presentado en teatros convencionales y no en lugares ocultos, no en lugares apartados y no en lugares marginales. Pero hay una dimensión que es importante conocer, es una dimensión que no podemos olvidar y es una dimensión que a mí me lleva a reflexionar si nosotros seríamos capaces de responder a ello. En algunos de estos proyectos entregan a las comunidades las características o un manual para que puedan evaluar a los artistas que les presentan proyectos. Y entonces yo lo voy a señalar, no lo voy a comentar, y voy a invitar a las personas que están aquí, que se sitúan dentro del campo de las artes y la práctica artística, para considerar si ellos y ellas, con el bagaje que en estos momentos tienen, serían capaces de responder a este tipo de proyectos. La primera característica es que han de tener habilidades para comunicar con el profesorado, con los estudiantes y con la familia, teniendo presente la diversidad social y las circunstancias culturales. La segunda característica es que han de aceptar que se les evalúe sus anteriores proyectos. No parten de cero. La tercera es considerar que se les ha de prestar atención al contenido de sus trabajos y que cualquier contenido no sirve para un proyecto que va a intervenir en la comunidad. Otra característica es que han de hacer una entrevista y no simplemente entrego el proyecto y mañana me pongo a trabajar. No, tengo que saber quién eres, dónde estás y cómo te colocas. Tengo que situarme en un proceso de valoración y de negociación desde un inicio. Otra característica es ver si se es capaz de responder con responsabilidad al contexto de la escuela y si se ha de considerar, por ejemplo, si el artista tiene conciencia de lo que quiere decir un currículum inclusivo. Yo no sé cuántas personas que se dedican a la práctica artística, si ahora se presentara un concurso de proyectos, sabrían, por ejemplo, en la ciudad de Vic, donde esta cuestión es tan importante, sabrían decir que es un currículum inclusivo. Yo no sé si las personas que me escuchan sabrían responder o ser conscientes de cuál ha sido su actitud durante la entrevista, o si les piden un texto sobre su proyecto, cómo lo sabrían articular. O si la actividad que plantean no solo se somete a la valoración de la escuela, sino que se presenta a la comunidad y se ha de negociar con ella. Y si se está dispuesto a entrar en esta negociación. Y por último, si el artista conoce a la comunidad dentro de la cual va a intervenir. Entonces, cuando yo leo y me encuentro que hay intervenciones de este tipo, que se plantean la relación entre los artistas y las comunidades, que te posibilitan que puedas, entre comillas, vivir de este tipo de trabajo, de intervención, yo me pregunto, ¿y qué formación están recibiendo los artistas en el campo de las artes visuales, de la música y de la danza para poder establecer este marco de negociación y de intervención? Y mi pregunta la dejo en suspenso. Porque, en el fondo, la relación entre
pedagogía y arte no es